Bueno, seguimos con la tercer tema, la tercera conferencia. En esta vamos a ver 12 estrategias para ayudarnos a presentar el Evangelio a la posmodernidad. Son estrategias que nos ayudan como a romper el hielo, como a acercarnos a la gente posmoderna y que sea más fácil el presentar el Evangelio. Vamos a decir que hay muchos métodos. Un cambio de estrategia no es un cambio de método, sino un cambio de cómo se presenta el mensaje. El número 1. Hablar de lo personal que es Jesús en nuestras vidas. Puede que los postmodernos fluyan de los mensajes lógicos, pero que les interesen los testimonios de cómo hemos experimentado personalmente a Dios. Todos hemos sentido que Dios nos ha hablado en algún momento de forma personal. Lo que quiero enfatizar más aquí es que cuando hablamos de hablar de lo personal que Jesús es, la mayoría piensa en dar su testimonio de salvación. No, vamos a hablar nuestros testimonios de cualquier cosa que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hablar con nuestros amigos, con nuestros compañeros, nuestros vecinos de cosas comunes, aún siendo no cristianos, de cosas que tienen que ver con lo espiritual. Por ejemplo, decirles, bueno, como lo que yo ahora mencioné, decir, bueno, mira, es que yo sentí que Dios me habló y me dijo eso. Es que Dios me mostró esto. Es que yo hice una oración por este problema que estábamos teniendo y que vos conocías y vieras que Dios nos contestó. Entonces, hablar ese tipo de cosas con los no creyentes. Porque la mayoría saben que somos cristianos, pero no saben cómo funcionan las cosas. Y podemos hablar así. Lo que pasa es que muchas veces nosotros mismos nos hemos encargado de separar nuestra vida. Entonces, con los no cristianos somos de una forma y con los cristianos somos de otra. Entonces, a los cristianos nos saludamos de Dios le bendiga. A los no cristianos, puro ya. Bueno, eso diría que, pero así se saludan los costarricenses, ¿verdad? Entonces hasta saludamos diferente dependiendo de si la persona es cristiana o no. Le hablamos diferente. Los tratamos diferente. Porque hemos dividido como la vida. ¿Qué pasa si yo tengo, qué sé yo, veo que mi profesor está enfermo, el profesor de la universidad? Yo puedo llegar a acercarme y decir, profe, ¿quiere que ore por usted? Casi nadie te va a decir no. Pero a veces no mostramos que somos cristianos. O sea, tal vez la gente sabe que somos cristianos, pero nos ven igual que el resto. No ven diferencia. Igual, si un compañero está enfermo o algo, ¿por qué no aprovechar? ¿Por qué no aprovechar y decir, verdad? ¿Puedo hablar con usted? Y uno no sabe si Dios se va a glorificar y esa persona hasta se puede sanar. Solo Dios sabe si Él se glorifica o no. A nosotros nos toca orar por la persona. Eso es lo que se nos pide como iglesia. Pero a veces no lo hacemos, ¿verdad? Simplemente como que dividimos nuestra vida. Actuamos de una manera con los no cristianos y actuamos de otra manera con los cristianos. Igual yo puedo contar de alguna ocasión donde yo he sentido que Dios me ha hablado en forma personal. Según la estrategia
presentemos a Jesús personal como alguien que tiene soluciones para los problemas de la vida diaria. Él es un Dios personal y práctico que sí está interesado en la vida de las personas. De hecho, como cristianos creemos que Dios tiene un plan para cada uno. Y sí, muchas veces nos damos cuenta que Dios nos inclina por cierto camino. Entonces hablemos de ese Jesús personal que nos ayuda en medio de los problemas, que nos da confianza, que nos da ánimo. Tercera estrategia, el llamado evangelismo silencioso. El que hacemos con nuestras acciones, nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces lo que yo digo no es tan fuerte como lo que yo hago. O sea, lo que yo hago habla más fuerte que lo que yo digo. Entonces, bueno, debo mostrar que somos diferentes. Si nos llamamos cristianos es porque somos diferentes. ¿Qué es lo que hace diferente un cristiano a otro tipo de personas? Cuarta estrategia, evangelismo amistoso o relacional. O sea, basar el evangelismo en la relación que tenemos con las personas. Este es un principio fundamental en la posmodernidad. Mientras que en la modernidad se hacían, como dijo ahora el pastor Emilio, grandes campañas, quizás no es el método más adecuado para la posmodernidad. Quizás el método más adecuado sea persona a persona. Y no con desconocidos, sino con gente que yo conozco. Entonces, basar ese evangelismo en esa amistad que tenemos con una persona y poco a poco irle mostrando cómo Jesús actúa en nuestras vidas. Ahora, si hacemos evangelismo masivo, que sean grupos pequeños. Como el curso, ¿verdad? Que lo mencioné de las 5 noches, que lo mencioné como método, ¿verdad? Que era reunirse por 5 noches para dar un curso, tal vez en un hogar, que es un marco más amigable, que no amenaza ni presenta confrontación. Entonces podría ser una opción. Sexta estrategia, UC5. Sexta estrategia. Sexta estrategia. Utilizar las disciplinas espirituales como medios relacionales con Dios. ¿Qué son las disciplinas espirituales? La oración, el estudio de la palabra, etc. O sea, las disciplinas espirituales hay que verlas que son la forma que Dios nos dejó para relacionarnos con Él. Son los modos donde podemos ayudarnos a vivir la vida cristiana. Ningún moderno rechaza la oración. Pues casi nadie cuando vos le dices, ¿tienes un problema? ¿Querés que ore por vos? ¿Quieres que ore por ti? Casi nadie te dice no. Prácticamente toda la gente dice sí, está bien. Quizás van a creer tanto en la oración del Dios que le estamos orando como a otras cosas, ¿verdad? Pero casi nadie le dice que no. Aún así es una forma de empezar a presentar el mensaje. Luego,
Séptima estrategia, proyectar a la iglesia a enfrentar necesidades sociales. Los postmodernos quieren ver el cristianismo de acción. Podemos involucrarlos en nuestros esfuerzos. Sí. Si alguna vez queremos hacer algo en la comunidad, que hay muchas cosas que se pueden hacer en la comunidad, inclusive no necesariamente tenemos que hacerlo solos. Muchas veces se puede hasta, tal vez alguien de la comunidad quiere ayudar, entonces ¿por qué no? Vamos a estar recogiendo la basura. Ahí está el parque. Ahí. Lo hacemos de parte de la iglesia, pero de una vez le podemos dar invitaciones a la comunidad, tal vez alguien quiera participar. Y es forma de que pueda haber a otros cristianos. Octava estrategia, presente la Biblia como un libro relacional y vivencial. La Biblia no es solamente un libro de doctrina, sino que es el libro que Dios nos dejó no solo para revelarse a sí mismo, sino también como para mostrarnos cómo debemos vivir. De hecho, para mí es el mejor manual de consejería. De hecho, es el manual de consejería. Aquí hay soluciones, principios para todo. No es una enciclopedia, ¿verdad? Que vamos a buscar ahí temáticamente. Hey, depresión. Pero sí hay principios que podemos aplicar en los diferentes aspectos, problemas, situaciones que nos surgen en la vida. Novena estrategia, presentar el fruto del Espíritu como el resultado de la entrega a Cristo. El fruto del Espíritu Santo es lo que se produce cuando nos entregamos a Cristo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Como dice Gálatas 5, 22 y 23, más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Enseñarles que el Espíritu Santo produce eso. Porque la gente quiere eso en el fondo. Especialmente la gente que ya empieza a madurar, sabe que necesita eso. Entonces, para un postmoderno es atractivo que el Espíritu Santo produce eso. Por eso están de moda los libros de autoayuda, ¿verdad? Porque la gente quiere como superarse. Ahora, nosotros como cristianos sabemos que los libros de autoayuda no sirven para nada. Que lo único que puede transformar realmente la vida de las personas es el Espíritu Santo. Pero la gente no ocupa libros de autoayuda. Lo que ocupan es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, más importante que cualquier libro de autoayuda, lo que necesito es el fruto del Espíritu Santo. Décima estrategia. Evite la jerga evangélica y doctrinal. Cuando presentemos el mensaje, o hablemos con los no creyentes, evite la jerga teológica. Por ejemplo, frases como aceptar a Cristo, ¿verdad? Que en sí esa frase tiene graves problemas prácticos, teológicos, hasta lógicos. Frases como esa, ¿verdad? Acepta a Cristo, reciba a Cristo, ¿verdad? Que a veces generan sus problemas, ¿verdad? O sea, no es una frase bíblica, porque no aparece en la Biblia. No es una frase teológica, porque la gente no acepta a Cristo, sino que Dios es el que se les acerca. Ni tampoco es una frase práctica, porque la gente no la entiende. O sea, usted le dice a un no creyente, acepta a Cristo, sencillamente tampoco es práctico. O sea, no está entendiendo lo que está pasando. Es mejor usar otras frases, ¿verdad? ¿Quiere tener una relación con Dios? ¿Le gustaría a usted tener una relación con Dios como la
que tengo yo, como lo que tiene mi familia, que es cristiana. O algo más bíblico. Arrepiéntete y cree. Entonces, si una vez hay pastores que van, bueno, Jaime, entonces no decimos, ¿quién quiere recibir a Cristo? ¿Qué pregunta? Lo diga, ¿verdad? Como Pedro en su sermón en los Hechos. Arrepiéntese y crean. Y aún así es bastante más comprensible. Yo creo que la mayoría de la gente sabe qué es arrepentir. Tal vez lo que hay que explicar más es qué es el creer. Es una combinación, ¿verdad? Es un creer con el corazón y también racional. Explicarlo un poquito más la frase creer, pero arrepentirse también es bastante comprensible para la gente. Más que doctrina, lo que ocupa un catecúmeno es esos fundamentos de la fe, ¿verdad? De cómo crecer espiritualmente en su vivencia cristiana. 11ª estrategia: evite criticar otras creencias. Recordemos que es contraproducente para los posmodernos. Esto es inicialmente. En un posterior discipulado, esto tiene que ser tratado. Pero quizás el inicio no es el mejor momento. Como yo ahora les dije, el posmoderno es emocionalista. Mientras que en la época moderna nos servía más entrar con los argumentos lógicos, porque el modernista era racionalista, el posmoderno es más emocional. Entonces, primero hay que entrar por el corazón para poder llegar a la mente y que haya una conversión de mente. Entonces, eso tiene que ser posterior. Ya cuando ha habido algunos cambios en su corazón, van a venir los cambios de conversión de cosmovisión. 12ª estrategia: presentar la iglesia como una comunidad de creyentes. Al posmoderno le atraen las relaciones. Precisamente la iglesia es una comunidad donde la gente participa. Precisamente la palabra eclesia, el griego eclesia, precisamente significa comunidad. Entonces, eso es lo que es la iglesia, porque a veces la gente tiene el concepto de que la iglesia tiene otros conceptos de iglesia, ¿verdad? Tal vez más institucionales. Cuando el concepto de iglesia cuando el concepto de iglesia es más de comunidad. La iglesia no es una institución, ni es un templo, es una comunidad. ¿Sí?